Muy bien. A ver, en todo caso, jóvenes, iniciemos así la clase de la semana 6, que vendría a ser en este caso el sustantivo. ¿Ya? Entonces, profesor, usted me estaba diciendo, ¿no? Sustantivo es, profesor, los nombres que se le dan a cualquier cosa, objetos materiales, objetos inmateriales, a todo en sí, ¿no? Profesor, los nombres en generales, un nombre en general, lo vamos a llamar sustantivo. Entonces, ahí está. Partamos desde ese principio, jóvenes. Entonces, había comentado, ¿no? Que morfológicamente, definición, en este caso, jóvenes, es una categoría variable. Va a cambiar. Va a tener, profesor, va a cambiar con otro significado. Por ejemplo, yo tengo casa y puedo decir casita. ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, profesor, eso es, profesor, variar una palabra. Hemos dicho, ¿no? Hemos hecho también Profesor, buenos días. variaciones. ¿Cómo? Buenos días. Profesor, buenos días. Muy bien, buenos días. Entonces, a ver, muy bien. Son todos los participantes nada más. Excelente. A ver, iniciemos entonces. Definición morfológicamente hemos dicho que es una categoría variable, profesor, que va a presentar géneros, morfemas flexivos de género y número, en este caso. Entonces, profesor, ahí está. Un sustantivo. Definición semánticamente, profesor, es una categoría gramatical con la que se designa, pues, o nombra a las personas, animales, cosas, vegetales y sentimientos. Entonces, a ese sustantivo, a lo que voy a nombrar, no cosas, en este caso voy a nombrar, profesor, vegetales, sentimientos, animales, a eso vamos a llamar sustantivo. Todo nombre en general es un sustantivo, joven. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, no, amor, que sería cuestión, profesor, abstracto, es un sustantivo en este caso, ¿no? Profesor de sentimiento, ¿no? Entonces, profesor abstracto. Puede ser abstracto y puede ser concretos, jóvenes, ¿ya? Entonces, esa es una definición, en este caso, semántica. Ahora, sintácticamente, profesor, funciona no solo como núcleo del sujeto, sino como modificador directo, oposición, objeto directo, objeto indirecto, complemento, predicativo o complemento agente. ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿No? En suma, jóvenes, el sustantivo es el núcleo de cualquier sintagma nominal, jóvenes, ¿ya? Ojo, no se olviden, profesor, un sustantivo, en este caso va a ser todo núcleo. Un sustantivo cumple la función de núcleo. Entonces, profesor, en este caso es un núcleo de todo sintagma nominal. Ya que llamamos sintagma, pues vamos a llamar, jóvenes, en este caso la sintaxis a una oración, ¿no? Esa es una composición sintáctica. Jóvenes, una palabra es una composición morfológica. Cuando profesor junto sonidos es una composición fonológica. Entonces, profesor, en este caso, profesor, el sustantivo va a ser núcleo de toda oración. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener eso bien claro, jóvenes. Ahora, ¿qué más, profesor? Otros datitos, o lexicológicamente, no podemos también definir al sustantivo. El sustantivo es de inventario abierto porque se puede agregar muchas palabras. Gracias al sustantivo, profesor, se puede crear todo un texto o una oración en este caso, ¿no? Entonces, profesor, puedo poner, por ejemplo, perro, y de perro, profesor, ¿es un sustantivo? Sí, es un sustantivo, perro. Y de ese perro, profesor, puedo agregar muchas palabras. El perro come croquetas. Entonces, profesor, sí, estoy agregando otras palabras en la cual estoy creando un sintagma nominal, o sea, una oración. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener también ese criterio en cuenta, jóvenes. Otros datos, dice. Es de inventario abierto, ¿no? Porque se admite la inclusión de nuevos sustantivos. Claro. Y además es una categoría independiente. Puede ser reconocida como tal sin el apoyo de otra categoría gramatical, ¿no? Entonces ahí está. Por ejemplo, profesor, tenemos la chica, la ganadora entregó su trofeo a su amigo. Entonces, profesor,
En este caso, pues, la ganadora, en este caso vendría a ser una coma, ¿no, profesor? En este caso, profesor, vendría a ser una coma explicativa, ¿no? La chica entregó su trofeo a su amigo. Puede decir, pero profesor, estoy explicando. La chica, la ganadora, entregó su trofeo a su amigo. Entonces, profesor, la es un artículo, funciona como modificador directo. Pero jóvenes, quiero que se fijen aquí. Quiero que se fijen acá. Profesor, en caso de chica, ¿no? Siempre va a ser un núcleo del sujeto, ¿ya? La chica ganadora entregó su trofeo a su amigo. La chica ganadora, profesor, sería, ¿no? Entregó su trofeo a su amigo. Ahí está, profesor. Por ejemplo, chica, profesor, va a ser núcleo del sujeto. Ganadora también va a ser un sustantivo, profesor. Trofeo, ¿no? También va a ser, profesor, en este caso, un sustantivo, porque es un nombre. Y amigo también vendría a ser, en este caso, pues, jóvenes, sustantivo. ¿Ya? Entonces, profesor, ojo, miren acá. Trofeo, profesor, no solamente va a funcionar sustantivo como núcleo del sujeto, ¿sí o no? Nos dice también, profesor, que puede funcionar como objeto directo y también objeto indirecto, ¿ya? Es un objeto indirecto, ustedes saben, ¿no, jóvenes? Cuando está antecedida por preposición, en este caso. A, ante, bajo, cabe, sin, con, contra, de, desde, para, por. Entonces, profesor, es objeto directo cuando está eh, antepuesta, ¿no? Por, en este caso, una preposición. Entonces, profesor, sustantivo en forma general, jóvenes, ¿ya? Podemos decir que es toda cosa que se nombra, ¿ya, jóvenes? O toda cosa, ¿no? Que tiene nombre. Entonces, profesor, semánticamente no podemos tener perro, fidelidad, madre, cariño, piedra, dureza, dama, ternura, que son nombres que se les da a una palabra. Jóvenes, entonces, son, ¿no? Cositas que debemos aprender, definiciones que debemos aprender con respecto al sustantivo. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta me están atendiendo? ¿Me están atendiendo, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, por favor, traten de participar también, ¿ya? A ver, profesor, sigamos entonces. Reconocimiento del sustantivo, profesor. ¿Cómo vamos a reconocer a un sustantivo? Jóvenes, un sustantivo es una construcción que va a ser siempre representada por un artículo u otro modificador. Por ejemplo, casa, profesor, vendría a ser un sustantivo. Casa. Ahora, profesor, un sustantivo dice, no va a estar acompañado de un artículo. La, esa, ¿no? Entonces, profesor, eh, la vendría a ser, profesor, artículo u otro modificador, ¿no? Sea esta, profesor, modificadores, en este caso directos y modificadores indirectos. Entonces, profesor, siempre un sustantivo va a estar acompañado de un artículo y otros modificadores. ¿Ya, jóvenes? De hecho, en una oración, ¿no? Ahí está. Profesor, se comporta el sustantivo, ¿no? También presentado por un artículo u otros modificadores. La casa o unos monstruos, en este caso. Casa vendría a ser, profesor, el sujeto. Y monstruos, en este caso, pues también vendría a ser el sujeto, porque es un nombre que estoy dando, ¿no? A una, profesor, palabra en este caso, ¿no? Entonces, monstruos. Ahí está, estoy dando una, profesor, en este caso, significante, a un significado. Entonces, ahí está, profesor. ¿Qué más tenemos? Profesor, vamos a encontrar, ¿no? A sustantivos que siempre van a estar también acompañados, en este caso, de contradicciones, al y del. Por ejemplo, vamos al cine, cine, profesor, sería un sustantivo y va a estar acompañado de al. Y también un sustantivo va a estar acompañado de, no, en este caso, del parque. Vengo del parque. Entonces, es fácil, jóvenes, reconocer en este caso, pues, a un sustantivo, ¿ya? Y generalmente todo elemento que va después de una preposición, en este caso, ¿no?
un núcleo de término, se comporta como sustantivo. Profesor, todo sustantivo va a estar después, ¿ya? Va a estar después de ¿de qué, profesor? De una preposición. ¿Y cuáles son las preposiciones? Pues son de, desde, para, con, contra, ¿no? Entonces, profesor, ahí tenemos. Entonces, todo sustantivo va a estar antepuesto por una preposición. Todo sustantivo, profesor, va a estar acompañado, ¿no? De un artículo u otro modificador. Profesor, este también, un sustantivo va a estar representado por un artículo o un, en este caso, modificador. Y además, profesor, para reconocer un sustantivo, ¿no? Va a estar, en unos casos, va a estar acompañados o va a estar antepuesto, pues, de las contradicciones al y del, ¿no? En este caso. Entonces, jóvenes, no hay que equivocarnos, ¿no? En esas cositas. A ver, sigamos. Acá es la parte que tienen que tener más cuidado. Clase de sustantivos. Profesor, tenemos sustantivos concretos y tenemos sustantivos abstractos. ¿A qué le vamos a decir concretos, profesor? Cosa que se puede, profesor, en este caso, pues, eh, se nombra a los seres de existencia independiente, o sea, real, profesor, que se pueden tocar, no que se pueden sentir, que se pueden percibir con los cinco sentidos. A eso, profesor, llamamos concreto por su naturaleza. Por ejemplo, dice novia, golpe, aire, pero profesor, puede ser también árbol, ¿no? Lo vemos, lo sentimos, lluvia, sombra, profesor, lo vemos, tiza, mesa, ciudad, celular, computadora, bronce, agua también, profesor. Viento puede ser, también lo percibimos, ¿no? Sonido también lo percibimos con uno de nuestros sentidos. Nieve, profesor, también, ¿no? Es en este caso un sustantivo concreto. Ahora, profesor, ¿a qué se le va a decir sustantivos abstractos? Son los que nombran a los de existencia dependiente, o sea, cosas no reales, ya cosas, profesor, en este caso, subjetivas, ¿no? Por ejemplo, profesor, amor, odio, soledad, puede ser belleza, libertad, ternura, venganza, profesor, justicia, ¿qué más? Fidelidad, malicia, desarrollo, lealtad, altura, esperanza, velocidad, hasta pecado, etcétera, ¿no? Hay un montón de palabras. Entonces, jóvenes, ustedes deben darse cuenta. Profesor, va a haber clase de sustantivo por naturaleza, ¿no? Concretos y abstractos. Concretos son percibibles con nuestros cinco sentidos, son cosas reales, y abstractos, profesor, de existencia dependiente, no son reales. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí está. Ahora, profesor, también tenemos por su extensión nombre genérico y nombre particular, dice. ¿Qué es un nombre genérico? Nombre genérico, decimos jóvenes, a los sustantivos comunes, ¿ya? En este caso, ¿no? Designa a seres u objetos de manera general, jóvenes. Por ejemplo, cosas comunes. Ciudad es común, es genérico, ¿no? Lo usan, profesor, a todos los que hablan, pues, castellano. Todos los países que hablan castellano, profesor, usan la palabra ciudad. Ahí está. Academia, profesor. En los ejemplos dice novia, país, país, jugador, también es usado por todos, profesor. Universidad es una palabra usada por todos, profesor. Alumno, perro, montaña, parque, etcétera, ¿no? Y profesor, propio designa a seres u objetos de manera específica, o sea, nombre particular, profesor. Por ejemplo, María es un nombre particular. Perú, no hay otro Perú, solamente hay un solo Perú, profesor. Teófilo Cubillas, en este caso, pues, el jugador, no Teófilo, el nene Cubillas. Entonces, profesor, son nombres particulares. Otrito, profesor, por ejemplo, Arequipa, Ayacucho, Pitágoras, Víctor, ¿qué más podemos decir? Virgilio, Paola, los nombres Felicitas, María, nombres también de provincias, Guanta, ¿no? Entonces ahí está. Entonces pueden participar, jóvenes, pueden alzar su manito, ya saben ya, para que puedan participar. Ya saben ustedes, jóvenes, ¿ya? Pueden alzar su manito, jóvenes, si desean participar. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están atendiendo, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, profesor, sí te atendemos. Sí te atendemos, profesor. Muy bien, ¿tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? Por favor, tienen que decirme, ¿ya? Para poder repetirlos.
Muy bien. A ver, sigamos. Por su cantidad, profesor. Hay lo individual y también tenemos lo colectivo. Ahí está, profesor. Entonces, ¿qué quiere decir individual, profesor? Designan a un solo ser u objeto de cualquier conjunto. Por ejemplo, profesor, debemos, ¿no? Abeja, cerdo, perro. Individual, profesor. Por ejemplo, mujer, raíz, tallo. Papel, oveja, cerdo, mula, ¿no? Buey. Entonces, profesor, ahí está individual. Profesor, y también tenemos colectivo. Designan en singular a un conjunto de seres u objetos. O sea, profesor, de nombre grupal en este caso. Enjambre, piara, jauría, ¿no? Enjambre de abejas, piara, cerdos, jauría, lobos en este caso, ¿no? Entonces, profesor, está haciendo un colectivo. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, también tenemos recua, boyada, bandada. A ver, ¿qué me dice, profesor, de qué es recua? ¿Conjunto de qué? ¿Qué me dice? Le pongo dos puntitos. Recua. Profesor, Conjunto de mulas. Ahí está, profesor. Recua, ¿no? De pez, digo, de pez. Su conjunto, banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Profesor, vamos a tener sustantivos, en este caso individual, y sustantivos colectivos, ¿ya? Jóvenes, ojo aquí. No se debe confundir la idea de colectivo con la de plural. Perros, ¿no? Profesor, no es un colectivo, jóvenes, es, ¿no? Un sustantivo, en este caso, pues, plural, ¿ya, jóvenes? No es un colectivo. Entonces no hay que confundirnos, jóvenes, en esos términos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Por su estructura, profesor, tenemos los simples y los compuestos. ¿A qué se le dice, profesor, los simples? Son aquellos jóvenes que se encuentran conformados por una sola raíz o lexema, en este caso. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿no? Una sola raíz o lexema, uñas, sol, punta, ¿no? Sin embargo, jóvenes, esta raíz puede estar acompañada por morfemas también. En este caso, profesor, pueden estar acompañadas por morfemas flexivos en este caso. Y los morfemas flexivos tienen género y número, profesor. Entonces, con una sola raíz, por ejemplo, le puedo decir ríos, libros, universidades, alumno, brisas, mujer, ¿no? Ahí está, profesor. Y sustantivos compuestos son sustantivos con más de una raíz. Son aquellos jóvenes que están formados por un proceso denominado composición. Hemos hecho, sí o no, en morfología también, profesor, cuando se componen las palabras. Entonces, profesor, son un proceso, ¿no?, de composición, y esto, pues, jóvenes, se manifiesta en la unión de dos a más lexemas. Entonces, profesor, compuestos es cuando se une dos a más lexemas. Por ejemplo, corta más uñas, corta uña. Gira más sol, girasol. Saca más puntas, saca puntas. Padre nuestro, Padre nuestro. Campo santo, guarda bosques. ¿Qué más tenemos? Lustra botas. ¿Qué más? Limpia parabrisas. 100 pies. Ahí está. A esto se dice sustantivos compuestos. ¿Ya, jóvenes? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Locuciones o frases sustantivas, ¿no? Son frase por una imagen, dice. Bueno, son aquellos sustantivos, jóvenes, que toman forma de frase, pero nombran a un solo ser u objeto. Por ejemplo, a ver, profesor, uña de gato. Ahí está, profesor. ¿Parece una frase o no? Uña de gato. Pero en sí, profesor, no se está refiriendo pues a la uña del gato, ¿no? Profesor, denotativamente, sino, profesor, se está refiriendo en este caso a una planta medicinal. Eso es locución sustantiva. Por ejemplo, profesor, Estadio Nacional, ¿no? Otrito, a ver, ¿qué más podemos tener? Cola de caballo, luna de miel, pata de gallo. Ahí está, profesor. Esas son las locuciones sustantivas, ¿ya? Ahora, profesor, ¿no? También pues vamos a tener en este caso su origen.
A ver, profesor, ¿cómo es por su origen? También está dividido en dos. Sustantivos, en este caso. A ver, dime, Cris, Profesor, y en caso de las obras, ¿cómo de las obras? De las obras literarias, ¿me estás diciendo? sí, profesor, de las obras literarias. Muy bien, muy bien. Jóvenes, a ver, les pregunto, ¿que en qué tipo de criterio vendría a ser, pues, de las obras literarias? En este caso, jóvenes, vendría a ser en un criterio morfológico, o sea, por su estructura. Y por su estructura, profesor, tenemos sustantivos simples, sustantivos compuestos. Pero, jóvenes, las obras literarias vendrían a ser locuciones o frases sustantivas. Don Quijote de la Mancha. Entonces, profesor, a eso vendría pues ser locuciones y frases sustantivas. Pero a la vez, profesor, ¿no? Estos sustantivos también vendrían a ser propios, porque no hay otro Don Quijote de la Mancha, solamente se refiere a una obra, ¿no? Literaria. ¿Ya, jóvenes? Entonces tienen que ver así, ¿no? Profesor, vendría a ser en este caso sustantivo propio, ¿no? Y también vendría a ser locuciones o frases sustantivas, ¿no? Entonces, profesor se refiere, ¿no? A Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Entonces, ahí, jóvenes, más que nada son sustantivos propios, ¿ya? Muy bien por la pregunta, señorita. Excelente. A ver, también tenemos jóvenes, ¿no? Por su origen. Profesor, hay sustantivos primitivos y hay sustantivos derivados. Los primitivos, profesor, son palabras básicas y los derivados, palabras con sufijo. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, cuando mencionamos a sustantivos primitivos, jóvenes, son aquellos que no proceden de ninguna otra palabra del español. O sea, profesor, puedo decir río, poeta, mar, viento, pan, flor, paz, amor, o como tenemos en los ejemplos en las diapositivas, leche, pan o casa, ¿no? Entonces, profesor, son palabras básicas que no proceden o no tienen derivaciones, ¿no? Y, profesor, tampoco provienen de una palabra en español, ¿no? De otra palabra en español. En cambio, profesor, los sustantivos derivativos son palabras con sufijo. Son aquellos que sí proceden de otro vocablo español. Por ejemplo, profesor, poeta, ¿no? ¿Cómo puedo derivar a ver poeta? Dígame. ¿Qué me puede decir? Derivación de poeta. Puedo decir en este caso, profesor, poetisa. ¿Estoy derivando o no? Sí. A ver, me están escribiendo también, profesor. Poeta, claro. En ese sería, pues, si usan su composición morfológica, ¿no? Descomposición morfológica. ¿Ya? Entonces, profesor, poetisa, poetita, ¿no? Entonces, ahí está. ¿De jóvenes? Eh, en este caso, pues tenemos los aumentativos, los diminutivos, los despectivos, gentilicios y patronímicos, ¿no? Profesor, aumentativos, casota, muchachón, muchachón, casaza, ¿no? Diminutivos, bolsillo, casita, ¿qué más tenemos? Pancito, ahí está. Despectivos, casucha, camastro, jovenzuelo. Gentilicio, profesor, Lima, se dice limeño, de rima rimense, de Ayacucho, ayacuchano, ahí está. Y los patronímicos, profesor, en este caso, pues, los patronímicos Álvaro, Álvarez, Ruiz y Ruiz. Profesor, ahora, ¿qué son los patronímicos? Son aquellos apellidos que provienen de nombres de la edad medieval. Por ejemplo, ¿no? Alguien se llamaba Rodrigo. Y pues, como alguien se llamaba Rodrigo, le mandaron, ¿no? Y derivó a la palabra Rodríguez. Alguien se llamaba Martín, ¿no? Martínez. Entonces, profesor, los apellidos también han salido por nombres, profesor. Porque antes decían, ¿la has visto a Rodrigo? Entonces, profesor, ¿quién Rodrigo? Entonces, desde ahí empezaron a clasificar y a organizar, ¿no? En conjuntos. De Rodrigo Rodríguez. De Juan Juárez, por ejemplo. De Sancho Sánchez. De Iván Ibáñez. De Benito Benítez. De Domingo, hay también Domínguez, ¿no? Dime, Cris. Profesor, y en el caso de islote, ¿es diminutivo o...?
En este caso, O argumentativo, profesor. A ver, en este caso, islote. Jóvenes, no se vayan a equivocar, ¿ya? No se vayan a equivocar, jóvenes. A ver, profesor, islote, ¿será aumentativo o diminutivo? No, es un nombre propio. Ya, jóvenes, no es aumentativo ni diminutivo. Es un sustantivo propio. Islote. Ya, jóvenes. O sea, jóvenes, ya no va a tener profesor aumentativo ni diminutivo. Va a ser neutro. En ese caso, profesor, es un sustantivo propio. Ya, jóvenes, no hay que equivocarnos también de esa manera. Muy bien. Eh, a ver, también vamos a tener, ¿no? En este caso, por su cantidad, también, profesor, sustantivos individuales y sustantivos colectivos, hemos dicho, ¿no? Eh, y también vamos a tener, profesor, derivados de gentilicios. Por ejemplo, profesor, de Haití, haitiano. A ver, de otro, de Atenas, ateniense. De Callao, chalaco. De Polonia, polaco. De La Paz, paseño. Entonces, por eso los gentilicios también en este caso, ¿no? Vendrían a ser sustantivos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, para seguir más o menos avanzando? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora, profesor, con respecto a la pregunta anterior de su compañera, ¿no? Quizás a otros no conocen la definición de islote. Islote se le dice a islas pequeñas, pues jóvenes, ¿ya? Islote, ¿ya? Pero, profesor, son pequeñas islas, ¿no? Que están más o menos disminuido, están más o menos usando el disminutivo francés, ¿no? Isle, ¿ya? Pero en este caso es un neutro, jóvenes, porque se le da nombre a islas pequeñas, ya se le dice islote, ¿ya? No es un diminutivo, sino es un nombre propio, ¿ya? Entonces, otro se confunde, pues como es una isla pequeña, entonces por eso islote, diminutivo. En este caso, jóvenes, es un nombre propio, islote. ¿A quién se le dice islote? A islas pequeñas, profesor. Ahí está. Entonces, no hay que confundirlos. Dice, ¿cómo se reconoce al sustantivo? ¿No? Profesor, puede estar acompañado de un determinante. Profesor, ¿y en este caso qué es un determinante? A ver, ¿cómo les explico? Jóvenes, un determinante no es, acompaña siempre a un sustantivo. Limita, en este caso, o concreta su referencia. O sea, a un determinante, en otras palabras, vamos a llamar a los artículos, a los adjetivos demostrativos, a los posesivos o indefinidos y numerales en este caso. Entonces, por eso a eso le llamamos pues determinantes, ¿ya? Ahora, puede aceptar un determinante, ¿no? Si las ideas simples, un silencio total. Entonces, profesor, sí puede aceptar, ¿no? Un determinante. Es núcleo de la frase nominal. Siempre, jóvenes, un sustantivo va a ser núcleo, en este caso, de la frase nominal. ¿De jóvenes? Entonces, a ver, para que puedan entender mejor. Profesor, ¿a qué vamos a llamar determinantes? ¿Ya? Entonces, a ver, jóvenes, para que ustedes puedan entender mejor. Por ejemplo, jóvenes, determinantes, puede haber profesor, en este caso masculino, femenino, por ejemplo, mío, mis, en primera persona, en segunda persona, tuyo, tú, suyo, su. Entonces, eso también llamamos determinantes, jóvenes, ¿ya? Determinante de un artículo. El, la, lo, los, las, al, del, también en este caso son determinantes, ¿ya, jóvenes? Entonces, profesor, a eso no llamamos determinantes. Los determinantes acompañan al nombre, ¿no? Y lo concretan o lo limitan a su extensión. Por ejemplo, profesor, la calle, lo bueno, mi cantar. Ahí está, profesor. A eso pues se le dice determinantes, ¿ya?
Por ejemplo, profesor, tenemos el artículo el, las, lo, los, las, al o del. Los demostrativos, este, esta, estos, ¿no? Esos, esas, aquel, aquella, aquellos, esos son demostrativos. Profesor, indefinidos, ¿cuáles son? Uno, unas, ¿no? Mismos, mismas, demasiado, demasiada, muchos, muchas, pocos, escasas. Entonces, esos son los indefinidos. Los posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, ahí está. Los numerales, uno, 2, 3, primero, segundo, decimocuarto, cuadragésimo, ahí está, ¿no? Los interrogativos también tenemos, por ejemplo, qué, cuánto, cuándo, cuál, cuáles. Y los exclamativos, qué, cuánto, ¿no? ¿Cuál, cuáles? Ahí está, esos son determinantes, ¿ya, jóvenes? Y siempre, ¿no? Un sustantivo va a estar acompañado, pues, de un determinante. ¿Ya? Entonces, más adelante seguro pues vamos a hacer qué se refiere con los determinantes, ¿no? Cuando hagamos las clases de artículos, ¿no? En este caso. Jóvenes. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque sería toda la clase del día de hoy. En la plataforma Zoom voy a darles ejercicios para que puedan reconocer el sustantivo en una oración. En este caso, en un sintaxis. ¿Ya, jóvenes? Entonces, espero pues verlos en la plataforma Zoom, que ingresen, jóvenes, y por favor, este video también va a estar publicado en YouTube, ¿ya? Así que pasen la voz a sus compañeros jóvenes que no pudieron ver, no, no pudieron ver pues en todo caso el video. Dime, Chris, Profesor, dime, ¿levantaste la mano? profesor, me había olvidado bajar la mano. Allá, a ver, Elder también creo levantó la mano. ¿Querías opinar algo, Elder? Profesor, profesor, sí, profesor, una pregunta. La clase se lo va a subir a... ¿Cómo se llama? Ajá. Sí, jóvenes, a sus compañeros que no han visto la clase, ¿no? Lo voy a subir a la plataforma YouTube, ¿ya? De hecho, va a estar colgado de acá unas horas nada más, ¿ya, jóvenes? Entonces, pueden repasar también ahí en la plataforma YouTube, ¿no? Entonces, jóvenes, que tengan, en este caso, pues, muy buenos días y nos vemos más rato, jóvenes.